Mientras la CENTE advierte que radicalizará sus protestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobernador de Michoacán de irse a Europa en lugar de atender los bloqueos. Reiteró que le corresponde al gobierno estatal resolver el problema. Se agudiza la crisis en Venezuela. El fiscal general solicitó al Tribunal Supremo prohibir la salida del líder opositor Juan Guaidó y bloquear sus cuentas por una investigación en su contra por los hechos violentos ocurridos en el país en los últimos días. De inmediato a trabajar, Bruno Marioni debuta como entrenador con los Pumas. Un día después de que fue presentado, el Atlas le dará la bienvenida en la Copa MX. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este martes 29 de enero y por supuesto le invitamos a que se queden con nosotros en las siguientes 2 horas de información. Brenda Peña, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Quédense con nosotros, las próximas 2 horas tenemos información importante para ustedes. En los deportes, buenas tardes, Oscar Mota. Hola, ¿qué tal? Elia, Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, quédense con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes y este es el resumen. Llama el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a dejar a un lado actitudes provocadoras y de conservadurismo. Dijo que espera que tengan conciencia de que se les ya atendió y pronto, además de que tomen las decisiones de liberar las vías. Señaló el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, no atendió los bloqueos de la CENTE por cumplir con una gira en Europa. Es un asunto de falta de pago a maestros estatales, es una responsabilidad del gobierno del estado. Al mismo tiempo, el gobernador se va a una gira de trabajo a Europa, no se atiende el problema. Nosotros, para evitar afectaciones, daños, decidimos transferir fondos de la Federación, que ahora se pide una solución para que esos maestros se federalicen, y eso es otra demanda, eso es otro asunto. Cierran filas los gobiernos federal y el de Michoacán en torno al conflicto magisterial luego de una reunión entre el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles. Ambos acordaron dialogar con la CENTE siempre y cuando levante el bloqueo a las vías férreas que ha provocado severas afectaciones al sector empresarial. Se eleva a 117 la cifra de muertos por la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. En el último reporte emitido por el gobierno de la entidad se informa que 68 personas fallecieron en el lugar del incidente y 49 más en hospitales. En tanto, 30 lesionados continúan recibiendo atención médica. México cayó por tercer año consecutivo en el índice de percepción de corrupción. De acuerdo con el estudio que elabora Transparencia Internacional, nuestro país pasó del lugar 135 al 138 de una lista de 180 naciones. El documento revela que durante el sexenio el presidente Enrique Peña Nieto, México descendió 33 lugares en el ranking de posiciones al pasar de 105 en el 2012 a 138 en el 2018. Urge el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión a aprobar su proyecto sobre la creación de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en el país. Estamos esperando que el Congreso nos ayude. Voy a seguir haciendo un llamado a los legisladores para que se aprueben las reformas y se pueda crear la Guardia Nacional, que nos hace mucha falta. No tener cuarteles distantes de los ciudadanos, que donde vive la gente se tenga seguridad.
a cargo de la Guardia Nacional, integrada por Policía Militar, por la Policía Naval y por la Policía Federal. Ese es el propósito. Durante su conferencia matutina, López Obrador anunció que serán los días 23 y 24 de febrero cuando se lleve a cabo el tianguis en la base aérea de Santa Lucía de vehículos y aeronaves propiedad del gobierno federal. Estimó que esperan recaudar 100 millones de pesos para la Guardia Nacional. En Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán se reserva su derecho a declarar en el juicio que se le sigue en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, con el testimonio del expiloto del cártel de Sinaloa, Isaías Valdés, alias Memín, y de James Bandley, analista del Departamento de Defensa. La Fiscalía cerró su presentación de evidencias y testigos en este proceso en contra del capo mexicano. Asegura el vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, Roberto Álvarez, que ya se investiga el enfrentamiento entre policías comunitarios con la banda delictiva Los Ardillos, que dejó 12 muertos y 5 lesionados en la comunidad de Chilapa. Agregó que se tiene registro de 1,000 a 1,500 desplazados que han huido debido a la inseguridad que prevalece por la disputa de dos grupos delincuenciales que buscan el dominio de la zona. Cumplimentan una nueva orden de aprehensión por feminicidio en contra de Juan Carlos y Patricia N. por la muerte de Samantha Arlet, reportada como no localizada en abril del año pasado en el municipio de Catepec. Con esta acción suman 5 procesos en su contra, 3 por feminicidio, 1 por el delito de violaciones a las leyes de inhumación o exhumación y trata de personas en la modalidad de adopción ilegal y desaparición forzada cometida por particulares. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum consideró un éxito la campaña contra el desarme que emprendió su administración. Dijo que los ciudadanos entregaron más armas que las que recuperó la policía capitalina el año pasado. Sí al desarme, sí a la paz. En 6 días de operación se ha logrado la recuperación y destrucción de 186 armas de fuego, 160 armas cortas y 26 largas y 100.452 cartuchos y 11 granadas. En el mercado cambiario el dólar se vende en 19 pesos con 15 centavos y se compra en 17 pesos con 90 centavos en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El gobierno de Tamaulipas declaró inexistente la huelga en 13 plantas de las 29 maquiladoras que continúan en paro total. A través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la autoridad estatal emplazó a los 18,000 paristas a regresar a sus centros de trabajo antes de las 14 horas de este martes. De lo contrario, estarán en riesgo de perder sus derechos laborales. En información internacional, la Organización de las Naciones Unidas informó que durante las protestas de los últimos días en Venezuela, más de 40 personas murieron, 26 de ellos a manos de las fuerzas de seguridad o grupos armados afines al régimen de Nicolás Maduro. La portavoz del organismo, Alessandra Bellucci, aseveró que el secretario general de la ONU no tiene autoridad para brindar reconocimiento a líderes, en referencia si avalaba a Juan Guaidó como presidente. Favorece a Estados Unidos al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con el control de los activos del gobierno venezolano que se encuentran en los bancos norteamericanos. Por su parte, Rusia calificó de ilegales las nuevas sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump contra el país petrolero. Oscar Mota en los deportes, adelante. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, Bruno Marioni debutará como entrenador con los Pumas este martes en la jornada 4 de la Copa MX. El Atlas le dará la bienvenida a Marioni, que apenas ayer fue presentado. Chivas, Cimarrones, Pachuca, Atlante, Tampico, Juárez y Potros de la UAM contra Correcaminos completan la sesión de Copa. En otra información, los Charros de Jalisco derrotaron 11-1 a los Yaquis de Ciudad Obregón y con la serie definida 4-2 a su favor, obtuvieron su primer campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico y el pase a la Serie del Caribe, misma que se jugará en Panamá del 4 al 10 de febrero. Finalmente, el videojuego Madden reveló su simulación para el Super Bowl 53, en el que Jared Goff de los Rams tiró para 303 yardas y Los Ángeles derrotaron 30-27 a los Patriots. El videojuego tiene una marca histórica de 10 aciertos por 5 errores en sus pronósticos del Super Tazón. Compañeras, hasta aquí la información.
Muchísimas gracias, Oscar. Más adelante estamos nuevamente contigo y gracias a todas y a todos por acompañarnos en una emisión más esta tarde. Quédese con nosotros, le tendremos, como todas las tardes, los detalles de lo que sucede en la ciudad y el mundo. Y es que, mire, en Michoacán arrancamos con esto porque, pues, más allá de los ultimátums, de los diálogos entre el gobierno federal y estatal y estos llamados por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a tomar conciencia, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa con sus bloqueos en vías férreas en esta entidad. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues criticó nuevamente al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por, dice, desatender el conflicto magisterial y dijo que los bloqueos a estas vías, que llevan ya 15 días, son responsabilidad del mandatario estatal, porque los maestros que protestan fueron contratados por el gobierno local. López Obrador cuestionó que los líderes magisteriales no consulten a las bases para determinar acciones como las del bloqueo en las vías del tren. Esto fue lo que dijo. Es un asunto de falta de pago a maestros estatales, es una responsabilidad del gobierno del Estado. Al mismo tiempo, el gobernador se va a una gira de trabajo a Europa. No se atiende el problema. Nosotros, para evitar afectaciones, daños, decidimos transferir fondos de la Federación, que ahora se pide una solución para que esos maestros se federalicen, y eso es otra demanda, eso es otro asunto. Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, acordó con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en buscar el diálogo en el conflicto con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantienen bloqueadas las vías del tren en aquel estado por la falta de pago de sus quincenas, entre otras demandas. Después Aureoles advirtió a los maestros de la sección 18 de la CENTE que abandonen los bloqueos y regresen a los salones de clase, porque de no ser así, no habría diálogo ni pasos. Y miren, dando en las reacciones para Isidoro Cárdenas, coordinador regional del Magisterio en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles provoca pues no resuelve el conflicto magisterial en el estado. La CENTE prevé radicalizar sus movilizaciones y no solo bloquear las vías del tren en el estado, sino además tomar casetas de peaje, bancos y centros comerciales. Según la CENTE en Michoacán, se le adeudan a los docentes 5,000 millones de pesos, a lo que dicen, bueno, lo que ya ha destinado o adelantado en cuanto a recursos el gobierno federal, señalado por el propio Andrés Manuel López Obrador, pues es insuficiente para pagar lo que se les adeuda a muchos de estos maestros que en estos momentos tienen tomados ya 15 días. Ayer le platicábamos las afectaciones económicas que esto ya está teniendo en la entidad y en general en el rubro, no nada más en los alimentos básicos que se trasladan en materias primas, sino también incluso a Pemex nos señalaban ayer en especialistas en este espacio de hasta qué punto está llegando esta crisis allá en Michoacán. Y bueno, no obstante, estos señalamientos que se le hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer uso, pues no de la fuerza, pero pues de interceder para poder retirarlos de las vías del tren, a lo que el presidente responde nuevamente que descarta actuar por liberar estas vías. En tanto, bueno, Silvano Aureoles ayer en conferencia de prensa por la mañana y también en reunión con senadores perredistas en su plenaria en el Senado de la República, pues señaló que a lo mejor él no puede obligar a Andrés Manuel López Obrador a hacerlo, pero sí iniciar un proceso judicial para que sea la Corte quien determine si se puede hacer esto o no.
así están las cosas en Michoacán, por supuesto, con esas afectaciones, y por lo que veíamos hace unos momentos, el presidente Andrés Manuel sigue pronunciándose al respecto. Y bueno, este llamado nuevamente a los propios maestros a que tomen conciencia y que por voluntad propia se retiren de las vías. De entrada, parece que esta negociación o estos diálogos entre el gobierno federal y estatal pueden prosperar, pero pues siguen teniendo pues determinaciones importantes por parte sobre todo de los maestros que dicen no nos vamos a retirar. Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más abundando de ello. Gracias.